Dios te dice hoy, no ignores esta voz, porque lo que voy a revelarte puede marcar el punto de inflexión de tu vida. ¿Alguna vez sentiste que tu alma estaba cansada de luchar? ¿Que nadie entiende las batallas internas que enfrentas? Por fuera sonríes, respondes, estoy bien, pero por dentro sientes que tu fe se tambalea, que tus fuerzas se apagan y que lo único que te sostiene es una débil esperanza de que Dios aún no ha terminado contigo. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es una cita divina. No es un simple video más entre millones. Es un llamado personal. Lo que estás a punto de escuchar no se trata de religiosidad vacía ni de frases bonitas. Se trata de verdades que han sacudido la historia de hombres y mujeres que, como tú, atravesaron momentos en que la oscuridad parecía más fuerte que la luz. Pero escucha, cuando Dios habla, lo imposible retrocede, y hoy Él ha escogido tu corazón como escenario de su voz. Respira profundo, porque en los próximos minutos sentirás cómo esta palabra penetra en lo más íntimo de tu ser. Dale a me gusta a este video como un acto de confianza, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, para que cada nuevo mensaje de esperanza llegue a tu vida justo a tiempo. La Biblia nos presenta a un joven llamado Josías, que subió al trono siendo apenas un niño. Imagínate ese momento. Un adolescente frágil, rodeado de corrupción, de idolatría, de un pueblo entero que había olvidado a Dios. Nadie esperaba nada de él. Los consejeros pensaban que sería otro rey débil, un peón más en el tablero del poder. Pero en su interior ardía un fuego que nadie podía ver. Cuando hallaron el libro de la ley, algo se rompió en su corazón. Josías rasgó sus vestiduras y lloró delante de Dios, porque comprendió que el pueblo había vivido engañado, creyendo que todo estaba bien, cuando en realidad estaban perdidos. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta escena? Un joven sin experiencia, sin apoyo, sin recursos, pero con un corazón sensible. Ese corazón cambió el destino de una nación entera. Tal vez tú también sientas que no tienes lo suficiente. Ni dinero, ni respaldo, ni fuerzas, ni experiencia. Pero escucha, Dios no busca a los más preparados, busca a los más dispuestos. Y hoy Él te recuerda lo mismo que le dijo a Josías. No importa lo que hayas heredado, ni lo que hayas perdido. Si me buscas de todo corazón, yo puedo levantar tu vida desde los escombros. Comenta con fe ahora. Señor, despierta en mí el fuego de Josías. Escríbelo, aunque tus manos tiemblen. Decláralo, aunque tu mente dude. Porque cuando lo escribes, lo sellas en tu espíritu. Quiero llevarte ahora a una de las escenas más intensas de la Biblia. Esther, una joven huérfana, una mujer oculta entre multitudes, de repente fue llevada al palacio más poderoso del mundo. Nadie imaginaba que aquella muchacha, marcada por la pérdida, sería la elegida para salvar a su pueblo. Cuando llegó el decreto de muerte contra los judíos, Esther enfrentó la decisión más peligrosa de su vida: callar y salvarse, o hablar y arriesgarlo todo. La frase de su tío Mardoqueo resuena como un eco eterno. ¿Y quién sabe si para este tiempo llegaste al reino? Quizás tú también sientas que tu vida ha sido una serie de pérdidas, que no tienes control de lo que ocurre, que el dolor ha escrito demasiados capítulos en tu historia. Pero Dios te dice hoy, nada de lo que viviste fue un desperdicio, te estaba posicionando para un propósito mayor. Esther no venció con espada ni ejército, venció con valentía, con fe, con la decisión de arriesgarlo todo confiando en el favor de Dios. Y aquí hay una verdad profunda. Cuando decides confiar, aunque tiemble tu voz, el cielo se mueve a tu favor. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez pensaste que tu vida no tenía impacto, declara en los comentarios: Señor, úsame como usaste a Esther. ¿Notas el patrón? Un niño que se convierte en rey, una huérfana que se convierte en reina.
Dios toma lo pequeño, lo despreciado, lo improbable, y lo transforma en instrumento de gloria. Y ahora Él te mira a ti. Sí, a ti. No a tus vecinos, no al que parece más espiritual, no al que aparenta tener todo en orden. A ti, con tus miedos, con tus cicatrices, con tus dudas. Porque tu debilidad no es un obstáculo, es el lienzo donde Dios quiere pintar su poder. De madrugada, en medio del mar agitado, los discípulos vieron una figura acercarse sobre las olas. El miedo los paralizó. Pensaron que era un fantasma. Pero la voz de Jesús rompió la tormenta. «Tranquilizaos, soy yo, no temáis». Pedro el impulsivo, el que siempre hablaba antes de pensar, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». El resto de la historia la conoces. Pedro caminó, pero luego dudó y empezó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. La enseñanza no es que Pedro dudó. La enseñanza es que Pedro fue el único que se atrevió a salir de la barca. Muchos prefieren quedarse seguros, criticando a los que se arriesgan, pero Dios honra a los que, aun con miedo, dan un paso de fe. Tal vez tu barca sea tu zona de confort, esa relación que sabes que no te conviene, ese trabajo que te aprisiona, esa rutina espiritual que te mantiene apagado. Jesús hoy te dice: ven, atrévete, confía. Aunque tiemble tu voz y tus pies duden, yo estoy ahí para sostenerte. Escribe ahora en los comentarios: Señor, salgo de la barca y camino hacia ti. No es solo un comentario, es un pacto, un paso profético hacia lo imposible. Lo que viste hasta ahora son apenas destellos. Josías, Esther, Pedro, cada uno enfrentó imposibles que se transformaron en victorias. Pero escucha, lo que sigue va a confrontar todavía más profundo tu fe, porque hablaremos de personas que lo perdieron todo, que estuvieron al borde de la desesperación, y aún así experimentaron a un Dios que nunca falla. Prepárate, porque lo que viene después podría ser la confirmación que tu alma estaba esperando desde hace años. Elías, el gran profeta, el hombre que vio caer fuego del cielo y humillar a los falsos profetas, terminó solo, escondido en una cueva, deseando morirse. ¿Puedes imaginar esa contradicción? Un día había experimentado el mayor triunfo espiritual de su vida, y al siguiente estaba tan quebrado que rogaba a Dios que le quitara la vida. Así de frágil puede ser el corazón humano, así de rápido se nos puede apagar la esperanza. Quizás tú también lo hayas vivido. Un día sientes que tienes fe, que confías, que puedes enfrentarlo todo, y de repente una mala noticia, una decepción, un fracaso, te arrastra al suelo y ya no quieres levantarte. Eso le pasó a Elías. Pero escucha, lo que hizo Dios es un mensaje directo para ti. No lo reprendió, no lo juzgó, no le gritó: ten más fe. Le dio descanso, le dio alimento, le dio un susurro en medio del silencio. Porque Dios sabía que lo que Elías necesitaba no era una orden, sino una caricia divina. En ese susurro suave y apacible, Dios le mostró que todavía tenía propósito, que no estaba solo, que aún había camino por recorrer. Tal vez tú también te sientas en esa cueva. Tal vez has dicho: ya no puedo más. Pero Dios te dice hoy: sal de tu cueva, porque todavía tengo planes contigo. Y si esta palabra es para ti, escríbelo en los comentarios con valentía. Señor, salgo de mi cueva. Hazlo como un acto de fe, como alguien que, aunque tiemble, decide confiar en que hay futuro. Quiero llevarte ahora a una historia aún más dura, la de Job. La Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud, su paz. Perdió tanto que su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job se sentó en cenizas, cubierto de llagas, y aún así salió de su boca una de las frases más poderosas de la fe:
El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Detente un segundo y piensa en esto. Job no entendía lo que estaba pasando. No tenía explicaciones, no veía el propósito. Todo lo que veía eran ruinas, y aún así eligió adorar. Eso es lo que Dios busca en ti, un corazón que, incluso en medio de la tormenta, sigue diciendo: te bendigo aunque no comprenda, confío aunque no vea, creo aunque todo me diga lo contrario. Tal vez hoy sientas que tu vida se parece más a las cenizas de Job que a la abundancia de antes. Tal vez hayas perdido cosas que no volverán, pero escucha, Dios nunca permitió que Job quedara destruido. Todo lo que perdió fue restaurado y al final recibió el doble de lo que había tenido. No porque lo mereciera, sino porque Dios nunca deja la historia incompleta. Y si tú también estás en ese valle de pérdidas, declara con fe en los comentarios: Señor, espero en tu restauración. Hazlo, porque escribirlo es plantar una semilla que el cielo puede regar. Y ahora quiero hablarte de alguien que experimentó una restauración aún más íntima: María Magdalena. Ella no era una mujer respetada, no tenía fama de santa ni de perfecta. La Biblia dice que había estado atormentada por 7 demonios. Su vida había sido un caos, una cadena de tormentos, un abismo espiritual. Pero Jesús la miró y en esa mirada todo cambió. La liberó, la levantó, le devolvió la dignidad. Piensa en esto. Aquella mujer que había sido despreciada, marginada y rota, fue la primera en ver a Jesús resucitado. El cielo eligió a quien el mundo había desechado. La resurrección no fue anunciada primero a los sacerdotes, ni a los gobernantes, ni a los discípulos varones. Fue a ella, la restaurada, la que había llorado a los pies de Jesús, la que nadie esperaba que contara la noticia más grande de la historia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No importa cuán rota hayas estado, no importa cuántas batallas hayas perdido, no importa qué etiqueta hayan puesto sobre ti. Jesús ve más allá de tu pasado. Él elige lo despreciado para revelar su gloria. Él te está diciendo ahora: tú eres valioso, tú eres amado, tú eres mi testigo. Si alguna vez has sentido que tu pasado te persigue, que tus errores son demasiado grandes, quiero que declares con fe: Jesús, gracias por restaurar mi vida. Escríbelo. No lo dejes en silencio, porque cada palabra tuya es una puerta que se abre al poder de Dios. Mira cómo se enlazan estas 3 historias. Elías en su cueva, Job en sus cenizas, María Magdalena en su dolor. 3 escenarios distintos, un mismo Dios que se acerca, restaura y levanta. El mensaje es claro. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan lejos creas que estás, Dios siempre sabe dónde encontrarte. Y ahora quiero que escuches esto. Lo que viene después es aún más profundo, porque vamos a hablar de hombres y mujeres que experimentaron lo imposible cuando ya no quedaba nada, cuando la esperanza parecía extinguida. Vamos a ver cómo Dios abrió mares, cómo levantó muertos, cómo transformó lágrimas en cantos de victoria. Y lo harás no como espectador, sino como protagonista, porque esta palabra no es historia antigua, es tu presente. Prepárate. Lo que vas a escuchar en el siguiente tramo puede ser lo que tu alma ha esperado durante años. Había un hombre muerto desde hacía 4 días. Su nombre era Lázaro. El olor de la tumba ya impregnaba el aire, y las lágrimas de sus hermanas Marta y María corrían por sus mejillas como ríos desbordados. El pueblo entero estaba de luto, murmurando las mismas palabras: si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no habría muerto. Esa frase resonaba en cada esquina como una acusación, como un lamento colectivo, como el eco de un corazón roto que siente que Dios llegó demasiado tarde. ¿Has estado alguna vez en ese lugar? Ese lugar donde piensas que Dios debió responder antes,
que el milagro tenía que llegar a tiempo, que si Él realmente te amara, no habrías perdido lo que perdiste. Esa fue la herida de Marta, esa fue la angustia de María. Pero lo que Jesús estaba a punto de hacer demostraría que Él nunca llega tarde, que incluso en medio de la muerte su voz es vida. Jesús llegó, vio las lágrimas, y la Biblia dice una frase corta pero estremecedora: Jesús lloró. El Hijo de Dios, el que tiene todo poder, el que es la vida misma, se conmovió hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque Él no es indiferente a tu dolor. Él no es un Dios lejano que solo dicta órdenes desde lo alto. Él siente tu angustia, tu quebranto, tu desesperación. Y entonces se dirigió a la tumba y dijo con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. En ese instante, la muerte retrocedió. Las tinieblas se estremecieron y el cuerpo inerte de Lázaro comenzó a moverse. Salió todavía envuelto en vendas, con el rostro cubierto pero vivo. Aquello que todos daban por perdido, Dios lo devolvió. Escucha bien. Lo que parece tarde para ti, nunca es tarde para Dios. Lo que creías terminado, Él puede resucitarlo. Y lo que el mundo declaró muerto, Dios puede levantarlo con una sola palabra. Si hay algo en tu vida que parece sin esperanza, un matrimonio roto, una fe apagada, un sueño enterrado, declara con valentía en los comentarios: Jesús, resucita lo que está muerto en mí. No lo digas como quien repite una frase vacía. Dilo como quien abre la tumba de su corazón y le entrega a Dios lo que ya no sabe cómo levantar. Ahora quiero llevarte a otra escena. Había una mujer que sufría desde hacía 12 años de un flujo de sangre constante. 12 años de dolor, de debilidad, de vergüenza. 12 años escuchando diagnósticos sin solución, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían ayudarla. La ley la declaraba impura. Nadie podía tocarla, nadie podía recibirla, nadie podía abrazarla. Era como una sombra entre la multitud, invisible, ignorada, descartada. Pero aquel día Jesús pasaba, y ella, debilitada, rota, casi sin fuerzas, se abrió paso entre la gente. No buscó llamar la atención, no gritó como otros, no pidió con palabras. Simplemente extendió su mano y tocó el borde de su manto. Ese pequeño gesto fue suficiente para detener al cielo entero. Jesús se detuvo y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos se confundieron, porque todos lo empujaban. Pero Jesús sabía que no era un toque más. Era un toque de fe desesperada. La mujer, temblando, confesó lo que había hecho, y entonces Jesús dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. ¿Notas la ternura de esas palabras? No solo la sanó físicamente, la llamó hija. Restauró su identidad, su valor, su dignidad. Tal vez tú también estés sangrando por dentro, no en el cuerpo, sino en el alma. Tal vez llevas años cargando heridas que nadie ve, dolores que escondes detrás de sonrisas, luchas silenciosas que parecen no tener fin. Pero escucha, Jesús no ignora a los que sufren en silencio. Él responde a los susurros del alma tanto como a los gritos de la multitud. Hoy Él te dice: tu fe no ha pasado desapercibida. Yo te veo, yo te toco, yo te restauro. Si esta palabra es para ti, escribe ahora con fe: Jesús, creo en tu toque sanador. Hazlo como quien extiende la mano al manto, hazlo como quien no quiere dejar pasar esta oportunidad. Y ahora piensa en Bartimeo, un ciego sentado al borde del camino, ignorado por todos, condenado a mendigar, reducido a una sombra. Su mundo era oscuro, no solo por la falta de visión, sino porque nadie lo escuchaba, nadie lo valoraba, nadie lo tomaba en cuenta. Pero un día oyó que Jesús pasaba y no lo dudó. Comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
La multitud intentó silenciarlo. Le dijeron que se callara, que no molestara, que no interrumpiera. Pero Bartimeo gritó aún más fuerte, porque cuando sabes que tu oportunidad está delante de ti, no te importa lo que piensen los demás. Y en ese momento sucedió algo extraordinario. Jesús se detuvo. El creador del universo, en medio de la multitud, en medio de tantos ruidos, se detuvo por un grito en el borde del camino. Jesús lo llamó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. En un instante, la oscuridad se disipó y Bartimeo pudo ver. Quiero que entiendas esto. Jesús no está demasiado ocupado para oír tu clamor. Él se detiene por ti. Él escucha tu voz, aunque la multitud intente apagarla. Y hoy te pregunta lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? No respondas con miedo. No respondas con resignación. Responde con fe. Escríbelo en los comentarios como un acto profético. Señor, quiero que... Y completa esa frase con lo que tu alma anhela. Nómbralo, porque hay poder en declarar delante de Dios lo que esperas. ¿Ves la secuencia? Un muerto vuelve a la vida, una mujer invisible recibe identidad, un ciego recupera la visión. 3 milagros distintos, pero un mismo mensaje. Para Jesús, nada es imposible. Lo que el hombre descarta, Él lo restaura. Lo que el mundo entierra, Él lo resucita. Lo que parece demasiado tarde, Él lo convierte en un nuevo comienzo. Y lo más impresionante es que cada una de estas personas tuvo que dar un paso de fe. Marta y María, aunque decepcionadas, llevaron a Jesús a la tumba. La mujer del flujo, aunque débil, se arrastró entre la multitud. Bartimeo, aunque lo callaban, gritó más fuerte. Ninguno de ellos se quedó pasivo. Todos hicieron algo, aunque pequeño, aunque tembloroso. Y ese pequeño acto abrió la puerta al milagro. Quizás el cielo está esperando tu pequeño acto de fe. No necesitas una fe perfecta, solo una fe sincera. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas atreverte a extender la mano, a abrir la boca, a dar un paso, aunque sea tambaleante. Porque en el reino de Dios, un paso tembloroso puede provocar un milagro eterno. Y aquí viene lo más desafiante, lo que sucederá después. Porque en el próximo tramo hablaremos de momentos donde la fe fue probada al máximo, donde Dios pidió lo impensable y donde la obediencia abrió las puertas a bendiciones que jamás habrían ocurrido de otra manera. Prepárate, porque lo que viene confrontará tu confianza de una forma radical. Había un hombre anciano, con cabellos blancos y manos marcadas por los años. Su nombre era Abraham. Durante toda su vida había esperado una promesa que parecía imposible, un hijo. Y cuando finalmente el cielo se la entregó, cuando Isaac nació y llenó su casa de risa y esperanza, entonces vino la prueba más inconcebible. Dios le habló y le pidió lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Detente un instante e imagina ese momento. La noche en vela de Abraham, el temblor de sus manos, el corazón desgarrado al mirar a Isaac dormir sin saber que al amanecer caminarían hacia un monte que podía convertirse en su tumba. Ningún padre puede comprenderlo con lógica. Ningún ser humano podría aceptar semejante mandato sin quebrarse por dentro. Y aún así, Abraham obedeció. No porque entendiera, sino porque confiaba. No porque tuviera fuerza, sino porque creía que Dios podía proveer aún en lo imposible. Caminaron 3 días. 3 días de silencio, de pensamientos que taladraban la mente, de preguntas sin respuesta. Isaac, inocente, cargaba la leña sobre sus hombros y preguntó, «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?» Y Abraham respondió con la frase que atraviesa los siglos, «Dios se proveerá de cordero». En el último instante, cuando el cuchillo estaba a punto de descender, el ángel del Señor lo detuvo. «No extiendas tu mano sobre el muchacho.
Y entonces apareció el carnero enredado en un zarzal. Dios había provisto. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa Dios proveerá. La lección es clara y profunda. La fe verdadera no consiste en comprender, sino en obedecer. Confiar en Dios incluso cuando todo lo que tienes grita que no tiene sentido. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que entregues y aún te aferras? ¿Qué Isaac tienes en tus manos, que amas tanto, pero que el Señor te pide que confíes en sus planes? Quizás sea un sueño, una relación, un plan personal. Hoy Dios te dice, entrégamelo y yo me proveeré de lo que necesitas. Si esta palabra te toca, escribe ahora en los comentarios, Señor, confío en tu provisión. Hazlo como Abraham, no con la lógica, sino con la fe. Ahora imagina otra escena. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de años de esclavitud. Marchaban con esperanza, pero pronto escucharon un estruendo detrás de ellos. El ejército de Faraón los perseguía con caballos y carros de guerra. Delante de ellos, el Mar Rojo. A los lados, montañas inquebrantables. Era una trampa mortal, no había salida. El pueblo gritó con desesperación, clamó con pánico, incluso acusó a Moisés de haberlos llevado a morir en el desierto. Quizás tú también te has sentido así, acorralado, atrapado, sin salida. El pasado persiguiéndote, el futuro bloqueado, y alrededor de ti muros que parecen imposibles de escalar. Y en medio de ese caos, la voz de Dios habló a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¡Qué locura! ¿Marchar hacia dónde? Delante había solo agua, pero Moisés obedeció. Extendió su vara, y el viento del cielo abrió un camino donde no lo había. Las aguas se levantaron como muros, y el pueblo cruzó en seco. El mismo mar que parecía el final, se convirtió en el escenario de la victoria. Los egipcios que intentaron seguirlos fueron tragados por las aguas, y el pueblo de Israel vio con sus propios ojos que lo que era imposible para ellos era fácil para su Dios. Hoy Dios te dice lo mismo. Avanza. No mires el mar, no te paralices con lo que parece un obstáculo, porque lo que es imposible para ti es el camino que yo abriré. Tal vez estés frente a un mar de deudas, de miedos, de problemas familiares. Tal vez todo lo que ves es agua que te impide pasar, pero el Señor está diciendo, extiende tu fe, camina, porque abriré un camino donde no hay. Escribe ahora con valentía en los comentarios, Señor, avanzo aunque vea el mar. Que esa frase sea tu paso de fe en medio de lo imposible. Y ahora quiero hablarte de otro hombre, Daniel. Había sido llevado cautivo a Babilonia, un lugar extraño, lleno de ídolos, con leyes contrarias a la fe en el Dios verdadero. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse, no rendirse a lo fácil, no claudicar en su integridad. Esa decisión le trajo favor, pero también enemigos. Los príncipes lo acusaron, lo envidiaron, y lograron que el rey firmara un decreto. Todo el que orara a otro Dios que no fuera el rey sería echado al foso de los leones. Daniel lo sabía. Podría haber dejado de orar en público, podría haber escondido su fe. Pero no. Abrió las ventanas de su habitación, se arrodilló y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de confianza. Prefirió arriesgar la vida antes que negar a su Dios, y el resultado fue que lo lanzaron al foso. Imagínalo, la piedra rodando, el rugido de los leones, la oscuridad de la cueva, el olor de las fieras hambrientas. Para cualquiera, ese sería el fin. Pero la Biblia dice que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche ileso, porque el cielo respondió a su fe. Quizás hoy tú también te sientas en un foso, no con leones físicos, sino con problemas que parecen devorarte, enfermedades, deudas, acusaciones, temores, y el enemigo te susurra que no saldrás vivo de ahí.
Pero escucha, el mismo Dios que cerró la boca de los leones es el que está contigo hoy. No importa qué tan fuerte sea el rugido, Él tiene poder para mantenerte en pie. Si esta palabra te toca, declara con fe en los comentarios: mi Dios cierra la boca de mis leones. Escríbelo aunque tiemble tu voz. Escríbelo como alguien que confía en que el cielo no lo ha abandonado. ¿Notas el patrón de estas tres historias? Abraham entregó lo que más amaba, Moisés avanzó cuando no había salida, Daniel permaneció firme aunque lo amenazaran de muerte. Ninguno de ellos vio primero el milagro. Primero obedecieron, luego el milagro llegó. Y esa es la clave que Dios quiere recordarte hoy. La obediencia radical abre puertas imposibles. Dios no busca perfección, no busca héroes inquebrantables. Busca corazones dispuestos a confiar, aunque tiemblen, aunque duden, aunque no entiendan. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú? Porque lo que viene después puede ser el mayor milagro de tu vida, pero requiere que sueltes el control y digas: Señor, hágase tu voluntad. Prepárate, porque lo que vamos a ver en el siguiente tramo serán momentos donde Dios tomó a personas completamente quebradas, sin futuro, sin fuerzas, y las levantó a un destino mayor del que jamás soñaron. Historias de restauración que van a hablarte directamente a tu corazón. José era apenas un muchacho cuando sus propios hermanos lo traicionaron. Lo vendieron como esclavo, lo arrancaron de los brazos de su padre, lo arrojaron a un futuro incierto. Y no fue solo una traición, fue un plan frío, calculado, lleno de odio. Lo vieron suplicar, lo vieron llorar, y aún así lo entregaron a manos de mercaderes. Imagina el corazón de José en ese momento. Sentir cómo aquellos a quienes amaba lo habían descartado como si no valiera nada. Lo llevaron a Egipto, lo subastaron como un objeto. En casa de Potifar sirvió con fidelidad, pero fue acusado falsamente y enviado a prisión. Allí pasó años, olvidado, rodeado de rejas y oscuridad. Todo lo que Dios le había mostrado en sueños parecía haberse borrado. ¿Alguna vez has sentido eso? Que lo que creías que era un llamado de Dios se convirtió en una burla, que las promesas se quedaron en el aire, que el cielo guardó silencio mientras tu vida se hundía. José pudo haberse rendido, pudo haberse llenado de amargura, pero no lo hizo. Mantuvo su corazón limpio, y un día, cuando nadie lo esperaba, cuando parecía demasiado tarde, la mano de Dios lo levantó. Pasó de ser prisionero a gobernador de Egipto en una sola jornada. El muchacho que había sido vendido como esclavo fue sentado en el trono más poderoso del mundo conocido, y lo más impresionante fue su encuentro con los mismos hermanos que lo traicionaron. Ellos se postraron delante de él, temblando de miedo, esperando venganza. Pero José, con lágrimas en los ojos, les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de muchos. Esa frase es el grito de todo corazón restaurado. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo transformó en propósito. Quizás tú también has sido traicionado. Quizás personas que amabas te dieron la espalda, te vendieron, te abandonaron, te hirieron en lo más profundo. Y tal vez sientas que tu vida se fue a una prisión oscura de dolor. Pero escucha, el mismo Dios que levantó a José puede levantarte a ti. Lo que hoy parece una herida puede convertirse en el escenario de tu mayor propósito. Decláralo ahora en los comentarios: Señor, transforma mi dolor en propósito. Escríbelo con fe, aunque todavía te duela, porque cada palabra tuya es semilla que el cielo recoge. Ahora quiero llevarte a la historia de una mujer extranjera, desconocida, viuda y pobre. Su nombre era Ruth. Perdió a su esposo, perdió su hogar, perdió la seguridad de su futuro. Nada la obligaba a quedarse con su suegra Noemí.
Lo lógico habría sido volver a su pueblo, rehacer su vida, buscar otro destino. Pero en medio de la oscuridad, Ruth tomó una decisión que cambió todo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa frase fue un acto de fe radical. Fue una confesión de confianza en un Dios al que apenas conocía. Y esa confesión la condujo a Belén, donde comenzó a recoger espigas en los campos, apenas lo suficiente para sobrevivir. Nadie la veía. Nadie la valoraba. Era una extranjera, pobre, marginada. Pero el ojo de Dios ya estaba sobre ella. En ese campo conoció a Booz, un hombre íntegro, que la redimió, la honró y la tomó como esposa. De esa unión nació una descendencia que se convirtió en la genealogía del rey David y siglos después en la línea de Jesucristo. Piensa en esto. Una mujer extranjera que parecía no tener futuro se convirtió en parte del plan eterno de Dios. Ruth nos enseña que la fidelidad en lo poco abre puertas a lo eterno, que un paso de fe, una confesión sincera, puede cambiar generaciones. Quizás hoy te sientas como ella, extranjera en tu propia vida, fuera de lugar, sin rumbo claro. Pero Dios está escribiendo tu historia con detalles que aún no ves. Declara ahora: Señor, aunque no entienda, confío en tu plan. Escríbelo como quien deposita su futuro en las manos del Creador. Y ahora volvamos a una de las parábolas más conmovedoras de Jesús, el Hijo Pródigo. Ese joven que pidió su herencia, que se marchó a una tierra lejana, que malgastó todo en placeres pasajeros y que terminó en la miseria, deseando comer la comida de los cerdos. Su caída fue estrepitosa. Pasó de hijo amado a mendigo hambriento. Y lo más doloroso no era el hambre, era la culpa. Esa voz interna que susurraba: ya no eres digno de volver. Tu padre no te recibirá. Eres un fracaso. Pero un día, en medio de la suciedad y el olor del corral, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esa frase marcó el inicio de su restauración. El camino de regreso no fue fácil. Cada paso estaba cargado de miedo, de incertidumbre, de vergüenza. Se preparó un discurso para pedir ser tratado como un siervo, pero no sabía que su padre lo había estado esperando cada día, mirando a lo lejos, aguardando su regreso. La Biblia dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Lo ves? El padre no esperó explicaciones, no pidió disculpas elaboradas, no exigió castigos. Corrió hacia él, lo abrazó. Mandó ponerle un anillo, un vestido nuevo, sandalias en los pies. Mandó preparar un banquete y declaró: este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Ese es el corazón del Padre, ese es el mensaje para ti hoy. No importa lo lejos que hayas ido, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán roto creas estar. Si decides levantarte y volver, el Padre corre hacia ti, no con juicio, sino con amor, no con reproche, sino con restauración. Quizás te has sentido indigno de volver a Dios. Quizás has pensado que tu culpa es demasiado grande, que tu historia ya no tiene arreglo. Pero escucha, el abrazo del Padre está esperando por ti. No necesita tu discurso, solo tu regreso. Escribe ahora en los comentarios con fe: Padre, vuelvo a casa. Escríbelo como quien rompe con la culpa y el miedo, como quien cree que aún hay lugar en la mesa, porque la verdad es esta: siempre hay lugar para ti en el banquete del Padre. Mira cómo se entrelazan estas tres historias. José, traicionado pero exaltado. Ruth, extranjera pero escogida. El hijo pródigo, perdido pero restaurado. Todos ellos probaron lo mismo. Dios es experto en transformar ruinas en esperanza, traiciones en propósito, pérdidas en nuevos comienzos. Y ahora esta palabra llega a ti como un espejo.
¿Qué parte de tu vida necesita ser restaurada? ¿Qué heridas necesitan ser sanadas? ¿Qué sueños enterrados necesitan resucitar? No ignores esta voz. Hoy es tu día de volver, de confiar, de creer otra vez. Hazlo visible. Comenta, comparte, declara, no como un gesto más, sino como un acto de fe. Escribe lo que tu corazón necesita entregar al Padre, porque cada palabra tuya, aunque parezca pequeña, puede ser la llave que abra puertas en el cielo. Y recuerda, el mismo Dios que escribió estas historias está escribiendo la tuya. No te rindas, no te quedes en el foso, no te resignes a la culpa. Levántate, vuelve, confía. El Padre corre hacia ti. Hoy has escuchado historias de hombres y mujeres que parecían perdidos, quebrados, traicionados, extranjeros, pecadores, olvidados, y sin embargo fueron levantados por el poder de un Dios que nunca abandona. El mismo Dios que abrió mares, que resucitó muertos, que sanó enfermos, que transformó lágrimas en sonrisas, es el que hoy te dice a ti: no es tarde, no estás acabado, yo sigo escribiendo tu historia. No importa si vienes de una cueva como Elías, de cenizas como Job, de una traición como José, de un país lejano como Ruth, o de una vida desordenada como el hijo pródigo. No importa si tu cuerpo duele, si tu mente grita, si tu corazón está cansado, la voz de Dios sigue siendo la misma. Vuelve, confía, suelta el control. Yo tengo el poder para restaurar lo que pensabas perdido. Así que haz un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios tu declaración: Señor, confío en ti. Compártelo como quien abre las puertas del alma, como quien cree que no hay ruina tan grande que Dios no pueda reconstruir. Y si este mensaje te habló, dale me gusta y compártelo con alguien que lo necesite, porque tu gesto puede ser la respuesta al clamor silencioso de otro corazón. Recuerda, la historia no termina en tu derrota, termina en tu restauración. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transformará en propósito. Lo que el mundo enterró, Dios lo resucitará. Lo que parecía cerrado, Él lo abrirá con su mano poderosa. Y mientras lees estas palabras, el cielo entero te dice: Hijo, hija, yo estoy contigo, yo soy tu Padre, y siempre correré a abrazarte cuando decidas volver. Había una mujer arrastrada a la fuerza por las calles, rodeada de gritos, miradas de desprecio y piedras en las manos de quienes la acusaban. No tenía escapatoria. Había sido sorprendida en adulterio y, según la ley, debía morir apedreada. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y vergüenza, su cuerpo temblaba, y cada paso hacia el centro de la plaza era como un paso hacia la tumba. La arrojaron a los pies de Jesús, y los fariseos dijeron con dureza: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Era una trampa, un intento de exponer a Jesús, pero él no respondió de inmediato. Se inclinó y escribió en la tierra. El silencio se hizo pesado. Todos contenían la respiración esperando la sentencia. Y entonces Jesús se levantó y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. De pronto, el lugar que parecía un tribunal se convirtió en un espejo. Cada acusador miró dentro de sí mismo y uno a uno comenzaron a soltar las piedras. Primero los más ancianos, luego los más jóvenes, hasta que quedó solo Jesús con la mujer. Él la miró con ternura y dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella, temblando, respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús declaró: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Lo ves? Ella esperaba muerte, pero recibió vida. Esperaba condena, pero recibió gracia. Tal vez tú también has sentido las piedras de la culpa, de las voces que te recuerdan tus errores, de las miradas que te etiquetan por tu pasado. Hoy
Jesús te dice lo mismo, ni yo te condeno. Su gracia es más fuerte que tu pecado. Su perdón es más grande que tu culpa. Escribe ahora en los comentarios: Jesús, recibo tu perdón. Hazlo como quien deja caer las piedras de la vergüenza y camina libre hacia un nuevo comienzo. Ahora piensa en otro hombre, pero en un escenario distinto. No era pobre, ni enfermo, ni rechazado por necesidad. Era rico, pero odiado. Su nombre era Zaqueo. Era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, considerado un traidor por su propio pueblo. Tenía dinero, tenía poder, pero no tenía paz. Su nombre era sinónimo de corrupción y desprecio. La multitud lo evitaba, lo señalaba, lo rechazaba. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón había un vacío que ni todo el oro podía llenar. Un día escuchó que Jesús pasaba por Jericó, y aunque la multitud lo rodeaba, Zaqueo decidió subir a un árbol para poder verlo. Nadie le habría dado importancia, nadie lo habría tomado en cuenta, pero Jesús levantó la mirada, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagina la escena. La multitud murmuraba: ¿cómo puede Jesús entrar en casa de un pecador? Pero Jesús vio en Zaqueo lo que nadie más veía, un corazón dispuesto a cambiar. Esa tarde en su casa, Zaqueo se levantó y dijo: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús respondió: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo nos enseña que no importa qué tan lejos hayas ido en orgullo, corrupción o malas decisiones, Jesús puede mirarte en medio de la multitud y llamarte por tu nombre. Puede entrar en tu casa, en tu vida, en tu historia y traer salvación y propósito. Quizás te sientas como Él, con éxito externo, pero vacío por dentro. Hoy Jesús te dice: baja de ese árbol, yo quiero entrar en tu casa. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe en los comentarios: Jesús, entra en mi vida. Y ahora escucha la escena más sobrecogedora de todas: 3 cruces clavadas en una colina llamada Gólgota. A la derecha y a la izquierda, 2 criminales. En el centro, Jesús. La multitud gritaba, los soldados se burlaban, los líderes religiosos se mofaban, y uno de los criminales, endurecido, lo insultaba. Pero el otro, con la voz quebrada y el cuerpo desgarrado, lo reprendió y dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y entonces, con sus últimas fuerzas, miró a Jesús y suplicó: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa súplica cambió todo, porque Jesús, sangrando, colgado en la cruz, respondió con palabras que atravesaron la eternidad: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo comprendes? Ese hombre no tuvo tiempo de cambiar su vida, de reparar errores, de hacer buenas obras. Lo único que hizo fue clamar a Jesús, y eso bastó. En su peor momento, en el borde de la muerte, recibió la promesa más grande: vida eterna. Tal vez tú te sientas como ese ladrón, cargando culpas, sintiendo que ya no hay tiempo, que tu historia está demasiado rota. Pero Jesús te dice: hoy puedes estar conmigo. No mañana, no cuando seas perfecto, no cuando lo resuelvas todo. Hoy, aquí, ahora. Escribe en los comentarios con fe: Jesús, acuérdate de mí. Hazlo como quien abre el corazón en medio de la desesperación, como quien cree que su gracia alcanza incluso en la última hora. Estas 3 historias, la mujer adúltera, Zaqueo y el ladrón en la cruz, nos muestran un mismo mensaje: nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. No importa el pecado, no importa la etiqueta, no importa el pasado. Lo único que importa es un corazón dispuesto a acercarse a Jesús.
Si esta palabra tocó tu corazón, no la dejes pasar en silencio. Escribe en los comentarios tu declaración de fe, porque cada palabra tuya es semilla en el cielo. Dale a me gusta a este video como un acto de confianza y comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque nunca sabes cuándo tu gesto puede ser la respuesta que otro está esperando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campanita para que cada nuevo mensaje de esperanza llegue a tu vida justo a tiempo. Recuerda, tu historia no termina en derrota, termina en restauración, porque en las manos de Dios siempre hay un nuevo comienzo.